Hablar de las bromelias en un corto tiempo es bastante difícil. También quiero agradecer al comité organizador que me está dando unos minutos más para poder llevar a cabo esto de la mejor forma posible. Costa Rica es un país chiquito, entonces vamos a hablar un poquito de ellos. Con solo 51,000 kilómetros cuadrados, Costa Rica es considerada uno de los países con mayor diversidad del planeta, teniendo el 6% de la biodiversidad mundial. También contamos con 186 áreas protegidas, 32 parques nacionales, 51 refugios de vida silvestre y 15 reservas forestales. 8 reservas biológicas. También tenemos alrededor de 350 humedales, alcanzando el 7% del territorio nacional. Contamos con un jardín botánico, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, que tiene el primer jardín de bromelias rescatadas de Costa Rica, con 35 especies nativas, unas 20 especies cultivadas. Para ejemplo de la biodiversidad que tiene Costa Rica, también cuenta con 1,400 especies de orquídeas. Todos nos preguntaremos, bueno, ¿y cuál es el motivo por la que hay tanta biodiversidad en un país tan pequeño? Pues los estudios indican que la ubicación geográfica de Costa Rica, al encontrarse al sur de América Central, está en el epicentro de la zona intertropical del planeta. Las zonas intertropicales del planeta americano albergan una mayor biodiversidad que la de otros continentes. De esta forma, 1 kilómetro cuadrado de selva tropical en Costa Rica alberga más especies que 1 kilómetro de selva tropical, por ejemplo, en África Central. Cuenta además con 2 costas. El hecho de tener 2 costas, la del Caribe y la del Pacífico, provoca que Costa Rica tenga muchas especies marinas más que otros países. La altitud. El rango de altitud de Costa Rica es muy amplio, ya que va desde el nivel del mar hasta los 3,820 metros de altitud, que es el cerro más alto, que es el Cerro Chirripó. Esto provoca que en el país se desarrollen ecosistemas muy diferentes. Así pues, en las llanuras bajas del Caribe se da la selva tropical, en tanto que en las zonas de mayor altura de la cordillera de Talamanca se da la vegetación de páramo. También tenemos 2 estaciones marcadas: verano, que es seco, e invierno, que es lluvia. El verano dura aproximadamente 5 meses y el invierno 7 meses. Así que durante 7 meses nos volvemos casi que acuáticos. La distribución de estas plantas, de las bromelias, se extiende desde México, pasando por Centroamérica y América del Sur. Las encontramos desde el nivel del mar hasta 3,000 metros sobre el nivel de este mismo mar. Las bromeliáceas tenemos que tener muy claro que no son parásitas, o sea, no viven de la savia de los árboles, solo les sirve para sujetar sus raíces. Aquí podemos ver la zona que yo les hablaba, intertropical. Todo esto que está en esta área es por eso es que nosotros estamos tan favorecidos. Bueno, vamos a hablar de la taxonomía de la bromelia. La familia es Bromeliaceae, tiene 3 grandes subfamilias, que es la Bromeloidea, Picarniodea y la Tilanciodea. En el mundo existen 58 géneros y 3,400 especies. En Costa Rica se reportan 200 especies, que esto representa el 5,8% del total mundial, pertenecientes a 18 géneros, 31% del total de los géneros. También Costa Rica alberga 32 especies endémicas. Esto quiere decir nativas, que representan el 16
3.2% del total nacional. Si tienen oportunidad, porque el fin mío es que se enamoren de las bromelias. Entonces, para poder distinguirlas, cuando las vayan adquiriendo, tómenle fotografía con el teléfono a este cuadro que hemos preparado, que es muy importante para que las logren. Un cotiledón es una estructura similar a una hoja que se encuentra en la semilla. Es una hoja embrionaria. Nos preguntaremos, bueno, ¿y cuál es la característica principal? Es que las flores monocotiledóneas son triples, es decir, tienen 3 pétalos o múltiples de 3. Por ejemplo, las orquídeas y los lirios entrarían dentro de esta categoría. Volviendo a las 3 subfamilias, todas las bromeloideas tienen hojas con bordes espinosos en mayor o menor grado y la mayoría de ellas forman una roseta, como es el ejemplo que estamos viendo. Las dilancias, que a muchas nos gustan, tienen hojas con bordes lisos. Y a las picairnoideas, que son muy raras en el comercio, de esas no vamos a hablar hoy porque no se encuentran yo tengo alguna, pero no se encuentran con mucha facilidad. Si se encuentran, pertenecen a los géneros Dickia o Ectia, los cuales pueden ser reconocidos por su carácter suculento y sus grandes espinas curvas hacia adentro, como vemos en la imagen. Este es el esquema de las partes de una bromelia. Aquí tenemos la raíz. Para recordarles, y se lo voy a seguir reiterando, la raíz no es un elemento de alimento para la planta. Luego está la roseta, las hojas, va a salir una bráctea del corazón de esta roseta y aquí va a venir el que va a ser el pie de la inflorescencia y aquí la flor. Y la inflorescencia verdadera van a ser unas chiquititas que van a salir aquí por los extremos, que lo vamos a ver más adelante. Ciclo de vida. El ciclo de vida de una bromelia epífita, desde que germina la semilla hasta que produce su inflorescencia, puede ser de 2 a 30 años, dependiendo de la especie. La mayoría de las bromelias del género Tillandsia florecen solo una vez, al final de su desarrollo. Después de producir la inflorescencia, mueren. Pero no se asusten con eso de que tengo que esperar 30 años para ver una especie ya produciendo su inflorescencia. Si se reproduce por semilla, nos vamos a tardar 8 años en ver la planta. Entonces, yo no tengo experiencia en eso, a pesar de que muchas me han dado semillas, porque es un proceso muy lento y hay que tener ciertas temperaturas y demás. Yo me he ido por los hijuelos y más adelante lo vamos a ver. Esta es una planta joven. La planta adulta generalmente dura año y medio para estar ya con la inflorescencia y hay una característica para que lo tengan siempre presente y lo voy a seguir reiterando. Cada vez que ella se prepara para la inflorescencia, va a dar un hijo nuevo. Y después, algunas, después de su inflorescencia, mueren, no todas. Modo de vida. Tenemos bromelias terrestres y bromelias epífitas. Las bromelias terrestres tienen un elaborado sistema radical que absorbe tanto agua como nutrientes. Al igual que otras plantas, por la forma que tienen esa roseta abierta,
una al lado de la otra, la planta no es capaz de almacenar agua. Ejemplo, las ananas, que son las piñas, y los criptanthus, entre otros. Bromelias, cisterna o tanque. Tienen una forma de roseta de amplia distribución. Se van poniendo unas encima de las otras y en esos compartimentos se acumula agua y así tienen reserva de agua y nutrientes por un extenso periodo seco. Ejemplos son las bilbergias, las ashmeas, las norigelias y las nidularium. Las bromelias, aquí tenemos la bromelia tanque y el caldo biológico que vamos a ver. Aquí se ve perfectamente, vea cómo es visitada por una ranita y aquí se ve ese caldito que ellas necesitan. Las bromelias no absorben el agua por la raíz, solo la usan de soporte. Ellas absorben el agua y nutrientes por la base de las hojas, por eso tienen esa forma de corona. Para atrapar el agua y otros desechos como partículas, vegetales e insectos, a esto se le llama caldo biológico y es la fuente de nutrición de la planta. Las bromelias no son fuente de reproducción y esto hay que dejarlo claro porque en nuestros países, sobre todo en Centroamérica, tenemos el mosquito dengue, zika y chikungunya. Ellas no son fuente de reproducción ya que estos necesitan agua dulce y limpia. Les pongo el caso, una vez algún vecino malintencionado dijo que yo tenía muchas bromelias y vinieron del Ministerio de Salud y yo les dije que sí, que hicieran una muestra, que sacaran una muestra de ese caldo y en efecto salió limpio. Si ellas se alimentan de ahí, pues no lo van a tener sucio, nadie va a comer comida sucia. Entonces, el caldo biológico no es apto para la reproducción de mosquitos y si adicionalmente se aplica regularmente fertilizantes a las bromelias, esto se acumula también en esa cuenca y aumenta la salinidad de ese caldo. Las bromelias aéreas, son las que crecen sobre plantas, árboles, arbustos, cactus, también sobre madera muerta, ramas secas, techos, rocas, inclusive algunas tilancias crecen sobre el cable eléctrico y las cercas. Son unas atrevidas porque ponerse en un cable eléctrico pues puede traer consecuencias. Absorben agua y sales minerales de la lluvia, el rocío, la neblina y del agua que gotea de los árboles. De esta forma, esta categoría de bromelias han alcanzado uno de los niveles más desarrollados en la competencia de las especies por la supervivencia. Ellas viven solas, no necesitan ayuda de nadie. Aquí podemos ver en estas imágenes los árboles o las ramas presentan mayor incidencia de luz, que tienen mayor incidencia de luz, son las que tienden a presentar una mayor cantidad de bromelias. Esta es una imagen tomada de un parque que se llama Parque Internacional La Amistad aquí en Costa Rica. Aquí tenemos un claro ejemplo de epífitas y terrestres. En una oportunidad puse esta bromelia en una pequeña maceta que tengo aquí en la pared y ella empezó a crecer y se adhirió a la pared. Entonces, esto es una pared de cemento, entonces ustedes pueden ver cómo es epífita, siempre y cuando en esta coronita tengan agua. Y las otras tienen la capacidad, aunque sean epífitas, tienen la capacidad de adaptarse a la tierra. Ellas, todas las bromelias tienen capacidad de adaptarse tanto a climas como a sustrato. Tallo y forma de crecimiento. Las bromelias con crecimiento en forma de roseta, todas las hojas se van a encontrar a un mismo nivel. O sea, salen aquí y ellas van formando una roseta. Es la característica de ellas. Hay otras que forman tallo. Este puede ser erecto, colgante o rastrero, formando cordones. Por ejemplo, la tilancia negleta, que es la que tenemos aquí en esta imagen,
es originaria de Brasil. Vamos a ver ahora la raíz de la Noregeria super fireball. Es la, bueno, de todas, pero esta es la que quería que vieran más específicamente. Estas imágenes que nos estamos mostrando aquí, 3 imágenes, fueron, aquí está la principal y aquí están las raíces. Tienen 8 semanas, las tres con raíces secundarias originarias de sus tallos. En la planta central, aquí, se ve claramente dónde muere la raíz primaria. ¿Por qué? Porque ya desarrolló raíces secundarias. En este punto, originalmente estaba la semilla. Luego vamos a ver esta otra imagen que dice las raíces de una típica bromeliácea terrestre. Las raíces jóvenes crecen directamente hacia el suelo antes de ramificarse. Hijuelos. Si vemos esta imagen, aquí está la mamá y aquí está un hijuelo ya grande. Lo más común es que estén cerca de la planta madre. También se los voy a seguir repitiendo en el transcurso de la charla, que la mamá da un hijo, cuando ella se va a preparar para la inflorescencia, da un hijo. Y hay algunas, no todas, que les gusta tener a sus más hijos, a pesar de que ella no va a volver a tener inflorescencia, sí va a seguir dando hijos. Entonces tampoco hay que, prescindir de ellas. Estas que son de nido, el joven retoño al aumentar de tamaño desplaza la roseta de la planta madre. Es más hermoso siempre el hijo que la madre. Eso está en los humanos. La inflorescencia es lo que les estaba explicando de la inflorescencia, la vamos a ver más detenidamente. Las inflorescencias de las bromeliáceas son de extremada variedad. Por lo general son apicales, es decir, luego de que la roseta ha terminado su periodo vegetativo, las flores se desarrollan en el ápice del eje principal, en el centro de la roseta. Por lo tanto, bromeliáceas que florecen han terminado su crecimiento. Hay inflorescencias por espiga, como es este caso de la primera fila. Aquí va la espiga, sale y aquí viene la inflorescencia. Y luego por racimos, pequeños racimos que nos van deleitando todos con sus bellos colores. Y tenemos las inflorescencias anidadas, que salen también de la parte central, pero en forma de nido. Aquí tenemos otro tipo de inflorescencia. Voy a devolverme. Aquí se ve perfectamente cuál es la inflorescencia. A pesar de que ellas cambian su color en el follaje de las brácteas que van aquí internamente, esa no es la inflorescencia. La inflorescencia son estas chiquititas que salen aquí a los lados y otras veces aquí en el centro. Y aquí, esa es la inflorescencia. Porque si no, nuestra querida Emilia Luna me regaña que no aprendí bien el curso. Aquí tenemos otras inflorescencias. Todas estas imágenes son de aquí, de la casa. También estas. Como tienen una inflorescencia tan llamativa, para mí espectacular, vean a quiénes atraen. Las bromelias presentan un extenso rango de polinizadores a lo largo de su distribución geográfica, incluyendo murciélagos, aves, insectos y raramente por el viento. Los colibríes son los principales polinizadores, al igual que los murciélagos. Aquí los vemos. Aquí vemos un colibrí y aquí vemos otro, y aquí pajaritos. En cuanto a los insectos en las bromelias, son considerados polinizadores menos comunes y cuando esto ocurre, posiblemente sea realizada por abejas y mariposas.
La polinización puede realizarse entre plantas de la misma especie o experimentando con distintas para crear nuevos híbridos. Vamos a ir a ver las hojas. Tienen, aunque la bromelia no tenga su inflorescencia, las hojas son especialmente atractivas. Las hojas de las epífitas están total y densamente cubiertas de tricomas, que son pequeñas escamas, las cuales facultan a las plantas a nutrirse de la lluvia, el rocío y la neblina sin necesidad de raíces. Los tricomas no sirven únicamente para la absorción de agua y nutrientes, sino también protegen de la desecación y quemaduras causadas por la luz solar. Esta pequeña vellosidad que ustedes ven aquí, esas son los tricomas. Y ya ven la función que tienen de protección de altas temperaturas. Muchas especies de tilancia están tan densamente cubiertas que parece que tienen un color gris claro hasta un blanco plateado. El reflejo de la luz causado por estos colores claros protege a las hojas muy eficazmente de quemaduras. Las hojas son de borde liso o dentado. Estas que vemos en la imagen son dentado. También lo vamos a seguir repitiendo. Las dentados, las bromelias que tienen sus hojas dentadas soportan el sol directo. El follaje toma diferentes formas. Bueno, aquí están las lisas. Entonces las lisas no toleran el sol. Es una media sombra. El follaje toma diferentes formas desde fino como una aguja hasta ancho y plano, simétrico a irregular, puntiagudo a suave. Aquí pueden ver varias formas también de color de las hojas. El follaje, que generalmente crece en forma de roseta, tiene muchos dibujos y colores. Aquí lo vemos claramente. Vean esta que no tiene inflorescencia, pero vean qué belleza es sus hojas. Y esta rayada también es muy linda, rayada horizontal y esta vertical. Los colores de las hojas van desde el granate, pasando por los tonos de verde hasta el dorado. Las variedades pueden tener hojas con variaciones de color amarillo, rojo, blanco y crema. Otros pueden tener manchas de color púrpura, rojo, crema, mientras que otros tienen diferentes colores en la parte superior o inferior. A manera de explicación, aquí tenemos una de las bromelias considerada más grande. Esta parte alcanza de 3 a 4 metros de altura en su parte vegetativa, ¿verdad? Y su espiga floral entre los 9 y los 10 metros. Y tenemos aquí a nuestra derecha la tilancia usneoides. Es la bromeliácea más pequeña, también conocida como musgo español. Quiero contarles una anécdota. Una amiga muy querida me regaló esta tilancia. Yo la traje al jardín y creo que no duró ni 3 meses. Los pajaritos se las fueron llevando para hacer sus nidos. Entonces, así como los pajaritos se las llevaron para hacer sus nidos, la mano del hombre también se la estaba llevando para hacer los portales en Navidad, para ponerle a las macetas de las orquídeas y para otros muchos usos de jardinería. Por lo tanto, estaba en peligro de extinción y desde hace aproximadamente 10 años en Costa Rica es terminantemente prohibido tocarlas. Son sagradas. Como ellas tienen un sustrato tan especial y esa humedad, tiene unos visitantes muy especiales que son estas ranitas. Las hojas de las bromelias son microhábitats acuáticos, ya que capturan agua de lluvia y materia orgánica.
Esto les permite a algunas especies que dependen de medios acuáticos colonizar el dosel del bosque tropical. Vean qué belleza. Y lo podemos decir en carne propia, en una bromelia cerca de la casa. Tuvimos una visitante de esta y toda la noche nos daba tremenda serenata. Así que puedo dar fe que es cierto que son visitantes de las bromelias. Voy a darles una, como son tantos los géneros, escogí los géneros más conocidos y también los más fáciles de cultivar para que ustedes a la hora que se pongan a conseguir bromelias, pues ya sepan algo de ellas. Aquí tenemos una imagen de la guzmania, de la brescia, tilancia, ashmea, noregelia. Vamos a empezar a hablarles de ananas, ashmea, bilbergia, nidular y cryptanthus. La ashmea, con un poco más de, imagínense, de 200 especies, es el género más rico de la subfamilia Bromelioidae. Su nombre deriva del griego que significa punta de lanza. En 1826 se exportó la ashmea fasciata hacia Europa y desde entonces es una planta popular en el comercio. Se adaptan al cultivo en maceta, lo que las hace muy adaptables a los viveros y a los hogares. También su inflorescencia, que además de llamativa, es muy duradera. Cabe apuntar que las bromelias generalmente pueden durar entre 4 y 5 meses la inflorescencia. Aquí las hay de espina, de racimo, con ramificaciones largas y cortas, erectas y colgantes, así como anidadas, son muy variables. Ahorita les enseño imágenes. Quería presentarles esta ashmea yellow ghost, que es originaria de Costa Rica. Yo la mandé hace poquito a la exposición que tuvo en Perú el Club Floralíes y bueno, ganó primer lugar y me dio mucho orgullo porque además de haber ganado la cinta azul, pues es originaria de Costa Rica. Vean, aquí se ve un claro ejemplo, aquí está la inflorescencia y aquí está el hijo, es automático, inflorescencia y un hijo. Aquí tenemos esta, vea qué belleza, cómo contrastan el lila con el rosado y este es grande de tamaño esta inflorescencia. Aquí tenemos otras. Todas, yo no he encontrado todavía una inflorescencia fea ni una bromelia fea. Todas son preciosas. Aquí hay un pajarito encima de ellas para que vean que son buenos visitantes de ellas. Vamos a hablar ahora de las ananas, que a muchas nos gusta desayunar un trocito de piña o comer mermelada de piña. La anana es nativa de América del Sur. El término piña se adoptó por su semejanza con el cono de una conífera. La palabra nana es de origen guaraní, del vocablo nana, que significa perfume de los perfumes. En la zona norte de nuestro país se cultivan 2 variedades de ananas, comosus, que es la piña, conocidas como cayena lisa y montelirio, que se exporta a Estados Unidos y Europa. Costa Rica se encuentra entre uno de los mayores productores del mundo de piña. Aquí tenemos la piña saliendo, apenas en flor, aquí en desarrollo y aquí ya lista para servirla al plato. Esta la puse porque es muy interesante. Claro, tiene unas espinas también impresionantes, pero esta es aquí de la casa, pero no la tenía en este momento con la inflorescencia que está aquí al lado, pero la partí y es igualmente comestible. La usamos mucho para nuestros diseños florales.
porque tienen un color muy llamativo y muy atractivo. Igual estas. Estas son pequeñitas, pequeñitas. También las usamos en nuestros diseños florales. La bilbergia. Esta me la regaló una querida amiga y habitan su mayoría en Brasil y se distribuyen desde México hasta la Argentina septentrional. Son predominantemente epífitas, pero también tienen la capacidad de adaptarse a estar sembradas en tierra. A primera vista se pueden diferenciar de las otras variedades por su esbelta forma de crecer. Ven sus hojas largas. Su roseta de cisterna en forma de cáliz o florero la hace que pueda almacenar agua por un largo periodo, sobreviviendo a largos periodos de sequía. La mayoría de las bilbergias desarrollan hermosas inflorescencias, grandes y llamativas, compitiendo con los otros géneros de su familia. Desafortunadamente, esa belleza es efímera, dura aproximadamente 10 días. Es la bromelia que tiene menos duración en su inflorescencia. En este es aquí de la casa, un árbol, una planta de palmera, tuvimos que cortarla y entonces en el centro se me ocurrió ponerla. No hay rincón de la casa que yo no tenga bromelias. Yo creo que ya está en la cabeza, tenemos bromelias aquí, pero vean qué bien está ella ahí, no se resintió para nada. Ellas tienen una gran capacidad de adaptarse. Aquí tenemos otras. Entonces, cuando la bilbergia empieza su inflorescencia, hay que tomarle foto, porque ya saben, dura de 8 a 10 días. Aquí están los cryptanthus, que no por ser pequeños dejan de ser muy atractivos. Su follaje es espectacular. Este pequeño género encantador incluye alrededor de 32 especies, 7 variedades botánicas y muchos hermosos híbridos. El origen del nombre es griego, que quiere decir escondido. Se refiere a la forma de la inflorescencia, compuesta como corta, anidada. El atractivo de este género radica en su roseta plana de forma hermosa y alegres colores en sus hojas. Su inflorescencia no es tan atractiva, generalmente blanca y muy pequeña. Cryptantheas son bromelias terrestres, carecen de roseta cisterna y deben ser sembradas con sustrato bien suelto, con parte de humus también para evitar que se pudran. La maceta debe de ser plana, no mayor a 20 centímetros, requieren humedad constante sin que se presente saturación. Estas pequeñas y exóticas estrellas de tierra son muy decorativas y requieren poco espacio. Aquí vemos, vean esta de la izquierda, qué belleza. No sé si enseñarles una que tengo aquí detrás mía. Vean, es pequeñita, pequeñita. Y ya le pasó la inflorescencia, pero por aquí tiene unos pequeños restos de esa inflorescencia. Guzmania. Estas chicas son las más comerciables. Las encontramos en el supermercado, en los viveros. Es un género de más de 120 especies de plantas con flor de la familia botánica Bromeliaceae. El género lleva el nombre del farmacéutico y naturalista español Anastasio Guzmán. Varias especies de este género se cultivan como plantas de jardín de interior y exterior. Estas están aquí en el exterior. Claro, no les pega el sol, sino semisombra, pero se adaptan perfectamente. Se encuentran en toda América Central y hasta Sudamérica. Son plantas con hojas de borde liso, acintadas, que forman una roseta en forma de embudo.
En el centro se encuentran rodeando a la inflorescencia unas brácteas de color rojo. Estas son las brácteas y la inflorescencia va a salir de aquí. Más adelante vamos a ver. Es una de las bromelias más atractivas, pero difícil de mantener viva cuando ha pasado el periodo de floración. Aquí tenemos algunas. Estas todas son aquí del jardín de la casa. Esta, voy a hacer un pequeña explicación. Es muy raro ver una inflorescencia blanca en las bromelias, pero esta Guzmania es híbrida, o sea, quiere decir que fue hecha en laboratorio, así que por esa razón se logró ese color. Vean esta bromelia enana, esta es mía, está aquí detrás. Vean el tamaño de mi mano y véanla a ella. Es bien, bien pequeña. En este momento no tenía inflorescencia, pero en el maravilloso internet encontramos una con su inflorescencia. Esta es medianita, relativamente pequeña. No se ve. Bueno, y aquí esta otra también. Esta es una noeregelia, esta es una Guzmania lingulata. Vamos a ir con las noeregelias. Esta es la inflorescencia, ¿ven? A pesar de que las hojas cambian de color, en el centro la inflorescencia son estas pequeñas que están aquí adentro. El género abarca plantas muy diferentes, así las hay con el centro cisterna o tanque muy abierto y otras con embudos muy pequeños del tamaño de un dedal. Todas tienen en común que su inflorescencia anida a veces profunda y otras veces más superficiales, las cuales son generalmente azules o blancas y solo visibles desde arriba. Aquí tenemos más imágenes de noeregelias. Ven cómo ellas empiezan a cambiar el color de sus hojas y después vienen las pequeñas inflorescencias. Nidularium. Su nombre obedece a su inflorescencia, la cual en la mayoría de las especies se encuentra anidada en la roseta. Debido a sus reducidos requerimientos de iluminación, las nidulariums se prestan para el cultivo dentro de la casa y de los invernaderos. Les gusta ambiente húmedo y semisombreado. Es importante que la roseta y el sustrato nunca se sequen. Son llamativas por sus colores y formas que van desde los amarillos, rojos, naranjas y vino, lo cual recrea nuestra vista y atrae a los animales para su polinización y fertilización. Vean aquí, estas pequeñitas son las inflorescencias. Aquí tenemos más. Para que vean que todas son lindas, no hay bromelias feas. Tilancias. El nombre común de ellas es clavel del aire. Los más importantes factores de la tilancia es que requieren mucha iluminación y aire. Rociarla frecuentemente o sumergirlas dentro del agua fomenta su crecimiento, propagación y floración. Sin embargo, se debe prestar atención que las plantas no estén mojadas al caer la noche. Aquí tenemos variedades de tilancias. Me parece que sí, todas estas son aquí de la casa. Son más pequeñas. Algunas alcanzan gran volumen, las que están en las copas de los árboles. Este es un árbol de plumeria y en ella se ha ido amarrando porque recuerden que no chupan la savia del árbol, entonces, o absorben la savia del árbol, entonces ellas, entonces con un mecatito las he ido amarrando y ellas, después de que pasa la inflorescencia,
muere la madre, pero deja hijuelos ahí. Entonces siempre hay tilancias. Las briecias habitan las regiones tropicales de Centro y Suramérica, con una particular presencia en Brasil. Crecen en regiones sombreadas con alta humedad. Sus hojas son enteras y carecen de espinas. La mayoría de las briecias forman rosetas de cisterna con una multitud de hojas blandas, verdes y brillantes. Esta característica, les permite almacenar agua por extensos periodos de tiempo. Las flores son amarillas, verdes, blancas, azules, violeta, rojo. En algunas especies, particularmente en las de floración nocturna, su atractivo consiste en la roseta con distintos mosaicos, bandas y manchas. En muchas de estas plantas, las inflorescencias se componen de grandes flores que atraen con su intenso olor o con su secreción dulce a los murciélagos y mariposas nocturnas para su polinización. Ese olor lo logran en la noche, en el día no es perceptible el olor. Aquí tenemos varias imágenes. Yo casi que ya vamos a concluir, pero figúrense que tengo una amiga muy querida que está justo aquí a la par mía, y cuando terminamos, ella me ayudó en la presentación, me dice, Esther, ¿y las bromelias no se enferman? Y entonces le dije, no, a mí nunca se me han enfermado, pero me di a la tarea de investigar y hoy temprano pude obtener esta información. Como son muy adaptables al clima y a todo tipo de condiciones climáticas y de sol y de frío, son muy bajos en enfermedades. A veces podría tener una pequeña infestación con hongos, bacterias o virus, pero no. Dice, son muy bajos enfermedades de plantas, entendemos la infestación con hongos, bacterias o virus. Podría presentarse bacterias de putrefacción como consecuencia de fallas en el mantenimiento, esto por exceso de agua. Estos errores son fáciles de evitar si se siguen las siguientes reglas básicas. Las bromelias gustan de buena iluminación y aire. Entonces eso va a evitar que haya esa característica de que se pudren. El pH correcto, si es que van a iniciar una plantación de bromelias, debe estar cerca del 5, o sea, puede ser entre 4 y 6. El sustrato para las raíces no debe estar seco ni excesivamente húmedo, pero sí bien aireoso, suelto. No se debe abonar excesivamente ni tampoco usar abonos orgánicos de nitrógeno. Los abonos orgánicos de nitrógeno son aquellos que se sacan del estiércol de la gallina, de cabras, de conejos y otros, terminantemente prohibido para las bromeliáceas. Puede aparecer también nuestras enemigas que nos dan tanto dolor de cabeza, que son la cochinilla, sobre todo en plantas si las tenemos dentro de la casa que no reciban suficiente luz y aire. También los pulgones, que son parientes de las cochinillas, sobre todo en ciertas hojas blandas. En contraste, frecuentemente se pueden encontrar ácaros también que succionan en las raíces y en el cuello de las plantas. Esto ocurre por tener un sustrato seco. Si están húmedas, no llegan los ácaros. Entonces, podemos resumir que bajo condiciones apropiadas, las bromelias son resistentes a enfermedades. Por lo tanto, quien se preocupa de sus bromeliáceas en forma correcta rara vez tendrá que enfrentar enfermedades. La piña, ok, sí, pero ya no me da. Sigo de una vez con esto. Bueno, en una exposición de flores las podemos encontrar como una colección. Esta colección se la preparé a la instructora Mercedes Valecillos, que nos vino a dar un simposio aquí a Costa Rica en una oportunidad y el tema era bromelias. Entonces le preparé esta colección.
Estas son display que hemos preparado aquí en Costa Rica en diferentes exposiciones. Y si ustedes quieren sacarse una cinta azul, usen una bromelia en todos sus diseños y van a ver que cautivan a las jueces porque tienen una presencia maravillosa. Vino una querida amiga de Panamá, María Esther de Herrera, a darnos una charla y aquí con Bromelias del Jardín hizo Así que vean, todo cinta azul. Ahora les voy a dar un pequeño recorrido por el jardín para que vean que en todos los rincones hay bromelias. Yo creo que dice mi esposo que ya solo falta que en el baño tengamos bromelias, pero bueno, algún día de estos llevaré alguna. Cuando construimos esta propiedad o nuestra casa, tuvimos que cortar las raíces de un árbol que está a la pura entrada, que por cierto es el árbol nacional, conocido como árbol de Guanacaste, que se llama Enterolobium cyclocarpum. Y quedaron expuestas y con una pendiente muy grande, y ahí no va a pegar, a prosperar el césped. Entonces, para tapar un poco las raíces, un día puse una bromelia por aquí, otra por allá, otra aquí, todo esto, donde están estas tilancias son las raíces, y les gustó. Entonces, hoy en día creo que ahí debe haber, un día de esto las conté, debe haber como 70 variedades de bromelias en esa entrada de la casa. Ahí están. Todo eso es esa entrada. Todo es la entrada de la casa. Entonces, seguimos. Carolina, que son lindísimas. Creo que aquí atrás tenemos una, pero no sé si se logra ver. Bueno, en todos los rincones hay de esas porque su inflorescencia es muy linda. Esta es la misma, pero se llama Carolina tricolor. Este es el ejemplo de la que les dije que si estaba al sol se queda verde y si está expuesta bien al sol, o sea, si no está al sol se queda verde y si está bien expuesta al sol, vean el color rojo que adquiere. Esta es la misma en maceta. En una Beucarnea se me ocurrió un día poner una y vea cómo va, vea que son epífitas, ya estaba por el aire, ya no tiene dónde agarrarse. Estas reciben menos sol, entonces están con menos inflorescencia. Otro rincón con las mismas carolinas. Este es un rincón que tenía varios piedras que se encontraron aquí y hubo que dejarlas, entonces ellas se adaptaron perfectamente y ahí están viviendo. Esta área la acabo de renovar, está recién sembrado y estas también, pero ellas no se resienten. Usted las trasplanta y ellas no van a arrugar la cara, no se ponen tristes. Se adaptan muy fácil. Esta es la misma Carolina tricolor, pero no recibe sol. Entonces, sol suficiente, sí recibe, pero no recibe sol suficiente. Estas son unas tilancias que tuve que quitar porque las tenía sembradas en un tronco de una palmera. La palmera se pudrió y entonces las pasé a estas estructuras de hierro. Ya están empezando a florecer. Aquí tenemos más. Seguimos con bromelias por todo lado. Aquí más. Esta se está empezando a subir en una palmera.
Vean qué bellas que se ven. No hay bromelias feas. En Costa Rica tenemos esta y en varios países del país. Voy a hablarles rápidamente de ellas para que tengamos una cultura general de las bromelias. La Alcantarea imperialis, anteriormente conocida como Briesca imperialis, es la mayor especie del género de las alcantareas y cuenta con 29 especies. Es endémica de Brasil, o sea, originaria de Brasil. Fue llamada así por don Pedro de Alcántara, el segundo emperador de Brasil. Es considerada la especie más emblemática de este género, alcanzando grandes dimensiones que sobrepasan el 1,5 metros en 10 años. La inflorescencia es un espectáculo, lo pueden ver aquí, alcanzando una altura de entre 2,5 a 3,5 metros, la cual dura 5 meses, una vez que lo logra, porque para lograrlo tarda alrededor de 10 años. La planta muere después de su inflorescencia, pero deja entre 80,000 a 200,000 semillas. Hubo un periodo, años atrás, donde un gran número de plantas fueron destruidas de estas plantas por la idea errónea de que cerca de la civilización alentaba enfermedades como la malaria y el dengue. Afortunadamente ya hay varios viveros en Brasil y en Costa Rica que han tenido la visión de producir grandes cantidades de alcantareas imperialis a partir de semillas y ya se ve el resultado en muchos cientos de miles de estas plantas que están siendo producidas y exportadas a todo el mundo. Bueno, aquí está la mía, que espero que Dios me dé vida para verla con su inflorescencia. No quiero terminar sin darle un agradecimiento muy especial a mi esposo y a mi hijo, que uno me tuvo paciencia y el otro más paciencia en enseñarme toda la tecnología, y a mi compañera y amiga Verónica, que ha sido mi motor y mi compañera, es compañera en el Club de Jardines, y para demostrar el apoyo moral y técnico vino hoy desde Punta Arenas, que queda una provincia como a 1:30, y aquí la tengo a la par mía. Así que muchísimas gracias, Verónica, por todo el apoyo dado. Ahora, para concluir y que vean en la práctica cómo se reproducen las bromelias, vamos a ver un video que he preparado. Hola amigas, vamos a tratar de explicar un poquito algunos detalles que tal vez se ven mejor presencial que oyéndome a mí. Primero recordemos y reitero que las bromelias son plantas exóticas, nativas de las regiones tropicales. Por lo tanto, ahí el sustrato es sumamente flojo, y eso es lo que vamos a tratar de hoy de explicar. Usamos una tercera parte de acerrín, que es madera muy finamente molida, fibra de coco molida y tierra de la mejor calidad. Vean ustedes esta tierra, suelta y muy de primera calidad. Ya yo aquí la tengo revuelta. La van a revolver con la palita, como que si estuvieran haciendo una receta. La van a revolver muy bien, muy bien. Y la ponen en la maceta que lo van a sembrar. La reproducción por semilla es muy lenta, porque ellas dan semilla, tarda de 6 a 7 años. En cambio, por hijuelos dura aproximadamente de año a año y medio. Vamos a hacer primero esta, que es, véanla ustedes perfectamente, que es epífita. Vean sus raíces. Esta es una Noregelia Carolina tricolor. Entonces se corta
cuando ellas empiezan con su floración, dan un hijo automáticamente. Entonces cortan. Aquí hay otra que con su hijo. Yo ya tenía una sembrada, una cortada, y voy a proceder a sembrarla. Cuando la siembran van a apretarla mucho, que quede bien apretada, de manera tal que no se vaya a volcar. Le pueden agregar un poquito más de sustrato. Y en esta variedad, en 6 meses, perfectamente puede estar echando hijuelos. Esta es por hijuelos. La mayoría de las bromelias que tienen este tipo de que echan hijos, son lo que yo siempre les digo, es mamá gallina. Ella quiere verse con hijos. Entonces van a quitar un hijo de los más grandecitos. No quiten los chiquititos. Van a quitar. Y vea que ahí le están quedando todavía unos hijos. Póngale que ella siempre quiere tener 2 o 3 hijos. Pues quitamos el número 4. Igual. Hacen un hueco en el centro, la van a apretar bien, le agregan más sustrato para fijarla en ese sustrato. Igual, en esta variedad en especial, en año y medio tendrán su floración. En cuanto al agua, ellas tienen un depósito en esta corona, entonces ellas tienen ahí su reserva de agua. Si en el país donde viven hace muchísimo calor, van a echarle agua unas 2 veces por semana. Todo esto estoy hablando si las tienen así al aire libre como las tengo yo. Si las tienen en un lugar que es semisombra y no hace tanto calor, con una vez a la semana es suficiente. Si están dentro de la casa, esto es lo más recomendable. Que las cojan y en la maceta les van a echar así agua. No necesita que llegue al sustrato, porque recuerden que ellas almacenan en el centro. ¿Qué ganamos con esto? Limpiarle un poquito su follaje para que no le dé ninguna plaga. La flor de ellas, su floración debe de durar de 4 a 5 meses. Hay algunas que duran mucho menos, pero por lo general es eso. Pongan atención a esto, cuando ustedes ya las conozcan se van a dar cuenta. Esta que yo tomé ahorita, de ejemplo, es la misma, solamente que esta no recibe sol y esta sí recibe sol. Entonces vean la maravilla que es la naturaleza. Igualmente esta y esta la misma, solamente que esta no recibe sol y esta recibe sol. Entonces eso lo van a ir conociendo conforme ustedes vayan teniendo más contacto con ellas. En cuanto a la fertilización, si las tienen sembradas así en el jardín, es importante que les pongan fertilizantes. Una composición 20-20-20 que es para el follaje,
para que el follaje esté siempre bonito. Y el 10-50-10 para la floración. ¿Cómo se hace? Bueno, queda a criterio de ustedes. Si lo quieren hacer foliar, siguen las instrucciones que vienen aquí. Y entonces en una oportunidad se lo pueden poner directamente a la tierra y en otra foliar. Yo lo hago aproximadamente cada 15 días. En una oportunidad para lo verde y en otra oportunidad para la floración. Espero que que hayan entendido mejor y que sea de provecho y que se enamoren de las bromelias.